Listas como conjuntos. Unidad 4. Arreglos y listas en Python. Las listas nos permiten manejar los datos como conjuntos, semejante a los arreglos. Vamos a utilizar las listas en los próximos ejercicios como una combinación de texto, cadena de caracteres, o números, ya sean enteros o reales. Las listas, al agrupar en conjuntos, nos permiten manejar los elementos como si fuesen arreglos, pudiendo también contener subconjuntos dentro del conjunto principal. Para ver cómo funcionan, utilizamos una lista hipotética de un curso. La lista nos va a permitir observar que podemos obtener la cantidad de elementos dentro de la lista como si fuese un vector. Adicionalmente, podemos añadir un estudiante más a la lista, lo que nos lleva a usar la operación de concatenación de elementos al conjunto. En este caso, la instrucción se llama append. Para revisar si alguien está registrado dentro de la lista del paralelo, por ejemplo, Carlos, podemos preguntar si se encuentra dentro de la lista, situación que resulta en falso. Pero si preguntamos si Pedro está en esta lista, obtenemos el valor verdadero. Las listas fueron usadas cuando definimos el tema de caracteres. Por ejemplo, una frase, el saber no ocupa lugar, podría ser dividida o segmentada por medio de un carácter en especial, por ejemplo, el espacio, y obteníamos las palabras separadas por espacios dentro de una lista, pudiendo comprobar su tamaño de la misma manera que lo hacemos con un vector. Para mostrar cómo se usa listas en un algoritmo, utilizamos un ejercicio sugerido. El ejercicio se trata de traducir palabras entre dos idiomas. Se desea traducir palabras entre quichua a español y español a quichua. Por simplicidad, vamos a tomar la parte esencial del algoritmo y nos dedicaremos a la traducción de quichua a español. Debemos de disponer de una tabla que nos permita traducir las palabras entre idiomas. Por ejemplo, huasi en quichua corresponde a casa en español. Para realizar el ejercicio, tomamos la plantilla básica, donde siempre ponemos la referencia del problema que vamos a resolver. Por el momento no necesitamos librerías adicionales y al inicio tomaremos las dos listas presentadas en el enunciado del problema y la usaremos dentro del procedimiento como referencia para solución. Vamos a indicar que para este ejercicio se traduce de quichua a español. Para el bloque de ingreso debemos pedir la palabra que hay que traducir, que será ingresada por medio del teclado con el mensaje de traducir desde quichua. La operación consiste en analizar primero si es que la palabra pedida se encuentra dentro del diccionario quichua, por lo que debemos de revisar si se encuentra disponible en la lista mediante la instrucción si la palabra se encuentra dentro de quichua. Mostramos en la salida si se encuentra disponible. Sin embargo, que el algoritmo informe que la palabra sí se encuentra en el diccionario no es suficiente para dar la respuesta. Buscamos la palabra en español. Para ver el equivalente de la palabra buscada, por ejemplo, huasi, identificamos la posición en el diccionario quichua. Usamos la variable donde, en la que buscamos el índice de la palabra que estamos buscando. Con ese índice en esta posición encontraremos el equivalente de la posición en la lista de español, por lo que traducida debería ser igual a la lista en español, tomando el elemento del conjunto en la posición donde. Encontrado la palabra traducida, procedemos a mostrar la variable resultante. Ejecutamos el algoritmo para observar el resultado y buscamos en quichua la traducción de huasi y nos indica que sí se encuentra en la lista y la traducción es casa. Si pedimos la traducción de una palabra que no existe en
en el diccionario, por ejemplo, casa en quichua, nos dará un error. Para corregir el inconveniente, nos damos cuenta de que se supone que siempre la palabra está en el diccionario quichua, por lo que debemos revisar si es que la palabra estuvo disponible. Si estuvo disponible fue verdadero, se puede ejecutar este bloque. De no ser así, no existía la palabra en la lista, el resultado traducida debe de ser una cadena vacía. Probamos el resultado indicando una palabra que no sea en quichua. Me indica que esta palabra no existe, por lo tanto no hace la traducción. Podemos ver que buscamos una palabra y su equivalente entre listas, lo que nos permite hacer el proceso contrario, dar una palabra en español y entregar su equivalente en quichua. Para saber de qué idioma requerimos la traducción, usaremos otra pregunta antes de dar la palabra. En el ejercicio se indica como modo 1 quichua español y 2 español quichua. Modo será un valor entero que se ingresa por teclado que indica el modo de traducción. Conociendo el modo, indicamos que este bloque de traducción de quichua a español se debe de ejecutar si y solamente si el modo es el 1. Y podemos realizar el mismo bloque para la traducción en sentido contrario, reajustando las variables y valores. Por ejemplo, si el modo es el 2, traduce de español a quichua. Si la palabra está disponible, debe ser buscada en la lista de español, donde corresponde a buscar la palabra dentro de la lista de español, y la traducida se debe de buscar en la lista de quichua. Siendo así, ejecutamos el algoritmo e indicamos que queremos un modo de traducción 1 de quichua a español de la palabra huasi, y nos dice que sí existe y es casa. Y ahora pediremos la traducción en modo 2, cuya palabra es casa, y nos dice que en quichua es huasi. No hemos corregido el mensaje, por lo que procedemos a indicar que se pida solamente la palabra traducir. Probamos nuevamente. Queremos el modo de traducción 1, que era quichua a español. Tenemos huasi, es casa, y la traducción 2, que era casa, y nos indica que es huasi. Completando así el primer ejercicio de ejemplo para el uso de listas. El concepto se continúa desarrollando en los próximos ejercicios. Gracias.